No ponga su mano ahí porque nos tapa la cama. 4 o 5 semanas. Ya le dio ahí en la torre. 1990, que México no participó en el Mundial de 1990. Por los cachirules. Hasta ahorita estoy pensando, habrá sido como una compensación. No Tuvimos creo, una ¿verdad? temporada de 4 no tan exitosa, hay que ser honestos, pero, pues somos necios, ¿no? O sea, creemos que... ¿Y nosotros Y qué? nosotros gringos, los qué? gabachos que venimos a salvar el mundo, chinga. ¿Qué vamos a Una hacer? cosa ahí como en cámara lenta, y luego le volví a poner al siguiente día y seguían en la misma escena y la misma escena. Es Es una manera de el contar rey esto. De chocolate. Con nariz de cacahuate. No se estilaba en ese entonces que una mujer mayor se casara con un muchachito. No, tengan No. cuidados. En cualquier momento él derroca un maldito sistema capitalista. Como que alguien les dijo, ya, güey, o sea, ya estuvo de Paquita Disco, contrabando y traición, ya hagan otras cosas. Y lo que hicieron fue... Amigos del Pop-Up, ¿cómo están? Una edición más de este podcast que se llama Pop-Up el Podcast. Así se quedó. También conocido como Viejos Cochinos, ¿no? Viejos lesbianos. Entonces, bueno, acá andamos. Soy Carlos Sertuche, nos acompaña el señor Antisistema. Él así mismo Hay se 7 definió. personas, perdón que te interrumpa, hay 7 personas viéndonos saludos. en este momento. Saludos también estamos en vivo. A las 7 personas. ¿Cómo están? Acá. El señor Antisistema, así se definió él. Luis Iván Montesino Velázquez, ¿cómo está, compadre? Libertario. Libertario, no, tengan cuidados. En cualquier momento él derroca un maldito sistema capitalista. Pues nada, un saludo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Regresamos a estos podcasts. Tuvimos una temporada de 4 no tan exitosa, hay que ser honestos, pero, pues somos necios, ¿no? O sea, creemos que tarde o temprano, pues esto jalará, mi querido señor Mora. El Sí. señor Mora, Luis Andrés. No, Mario Andrés. Digo, Mario Andrés Mora Rodríguez Johnson. ¿Cómo está, señor No, Mora? bien. ¿Eres Johnson? Ya debería de ser Johnson. también los desaparecidos, este podcast, ¿no? Porque empezamos muy sácale punta. Ahora, que vamos si ustedes a no saben de qué grabar estamos y hablando, todo. vayan a los 4 capítulos primeros que tenemos de Sí, este sobre podcast. todo la banda que nos está viendo ahorita en vivo, también hay que recordarle que esto va a salir posteriormente ya bien editado. Bueno, más o menos. O sea, editado. tampoco creen que una pinche producción, no. Más o menos, ¿no? Leve. Pero bueno, va a estar ahí el podcast. Que el día de hoy, ¿de qué se trata, mi querido Sertuche? Hoy tenemos un In Memoriam. Toda la banda que, pues, lamentablemente, ¿no? La vida es, y el tiempo son inexorables. Y todos Cruel. estos personajes que de pronto formaron parte de la vida de muchas personas alrededor del mundo y que pues ya estiraron la pata. Claro, pero que además dejaron de alguna forma un legado que vale la pena recordar. Yo creo que todos, cuando perdemos a alguien que amamos, decimos vale la pena recordar su vida, pero estos trascendieron al ámbito familiar, algunos de forma internacional muy importantes, le dejaron mucho al país, a la cultura, al deporte, a muchas cosas y vamos a hablar de ellos. Sí, hay que decir que estábamos haciendo la lista, ya llevábamos más de 50, entonces tuvimos que reducirlo a aquellos que consideramos son más de la etapa o de la cultura pop o que por lo menos tienen cierta relación pues con nosotros o con lo que nos gusta hacer. Así es, entonces pues ya de una vez nos arrancamos, ¿no? Bueno, antes, gracias a Locura FM que nos está prestando Claro. el estudio, el foro. Locura FM es una estación de rack, ¿no? Es una De estación radio de rack. de rack. Que está en varias ciudades, pero que puedes escuchar en línea a través de locura.fm, ¿no? Sí, Cancún, Playa del Carmen, Querétaro, solo por mencionar algunos, así que sintonicen locura.fm o también dígale a esta cosa del diablo, a la Alexa, A la Alexa. sintoniza Locura FM y ahí estamos, así para que... Te reto a que los te escuches. Más reto- rápido. Ahí está, gracias a Locura FM. Señor Mora, arránquese. Pues creo que vamos a tener que empezar con y me duele decirlo así, pero la más reciente celebridad que falleció, que apenas sacudió al país con el fallecimiento de Silvia Pinal, ¿no? Que pues a lo mejor no es de que sea nuestra generación, pero esas tardes de películas en blanco y negro en el Canal 2, seguramente en algún momento nos topamos con Silvia Pinal. Y en las tardes nos topábamos en los años 80, en los años 90 con su programa Mujer Casos de la Vida Real, que era 5 o 6 de la tarde, si no me equivoco, en el Canal 9 hace 20, 30 años. Sí, hablábamos nosotros, la generación, que nosotros somos una generación X, o sea, nacidos 70 y hasta 85, 80 y ¿no? algo, Así. una cosa así. Vimos, yo creo que sobre todo conocemos a Silvia Pinal por eso, ¿no? Por Mujer Casos de la Vida Real, que según yo, señor Mora, se transmitía
los viernes a las 8 o 9 de la noche en el Canal 2. Yo lo recuerdo. Era en el 2, no. Sí, y luego ya recuerdo las repeticiones en el 9. Es que yo Pero creo bueno, yo así lo recuerdo. Yo creo que lo importante con Silvia Pinal es que supo ir cada etapa de su carrera, de su vida, siendo primero la clásica chica inocente en las películas con Pedro Infante, con Tintán sobre todo. Y después cuando creció como actriz y tal, la agarra ni más ni menos que Luis Buñuel para hacer cosas artísticas muy importantes. Que yo escuchaba que fue al revés. O sea, que Silvia Pinal en una entrevista que le dijo a Luis Buñuel, dame chance. Pues más bien, acá te producimos las películas, porque bueno, en España había un conflicto. Gustavo Alatriste, que era uno de los productores más importantes. Y él le dijo, yo quiero trabajar contigo, Silvia Pinal, vente para acá. Y acá haces, y bueno, se hace una carrera importante de Luis Buñuel, ¿no? Claro, y además no desmerece, me parece que en esas películas como actriz, en El Ángel Exterminador, en la propia película de Viridiana, y después también viene este asunto de casarse con un muchachito, que no se estilaba en ese entonces ¿no? que una mujer mayor se casara con un muchachito, ¿no? Con Enrique Guzmán. Con Enrique Guzmán, así es. Y ya él entra en la época Gogo, y hace películas con Mauricio Garcés, y hace su serie de televisión con Pero aparte Enrique Guzmán. tenía un programa de variedades nocturno con Enrique Guzmán, exacto, que también era como los primeros experimentos de la televisión mexicana por tener variedades en la noche, variedades musicales, a lo mejor. Pero ese ya no le tocó a usted. No, por supuesto que no. No, pero solo se vio en estos últimos homenajes que le hicieron. Uh-huh. Sí, totalmente. Y luego ya para cuando llegan los 80, que es cuando dice, ahora, además tiene una época muy importante en el teatro musical, hace mame. Le gustaba el mame. Hace muy buenas cosas también en teatro musical. Hello Dolly. Hello Dolly, todo un clásico. Y Mujer Casos de la Vida Real. Es decir, se mantuvo activa hasta hace unos cuantos, como un año. No, porque todavía su familia la fue a meter ahí a una obra de teatro que ya era hacía de la abuelita de Caperucita. De la abuelita de Caperucita, ya estuvo gacho. Bueno, en fin, en paz descanse Silvia Pinal, una de las personalidades, pues, con mayor trayectoria y mayor nombre en México, ¿no? Yo creo que ya de las últimas. ¿Quién más, señor Mora? Otra persona que recordemos. Otra persona, si nos vamos al ámbito rockero, fíjate que me quedé pensando en eso. No hubo así como una muerte tan trascendental en el ámbito de la música, pero en México sí, Lino Nava. El muy querido Lino Nava de La Lupita. Sí, guitarrista de La Lupita. Que estuvo luchando durante varios años en contra de un cáncer cerebral, si mal no recuerdo. Sí, él se recuperó, o sea, lo había tenido años previos, se recuperó, yo creo que habrá tenido unos 2-3 años como de recuperación, donde no había pasado nada y finalmente regresa, ¿no? Y muy, muy joven, ¿no? ¿De qué año es Lino Nava? Tenía del 68, había nacido en el 68, 25 de diciembre del 78, o sea, bastante joven, y muere el 7 de mayo del 24. Como bien dices, no solamente guitarrista con La Lupita, sino que él participó de pronto en otros proyectos, traía como una onda bien chida, y es uno de los mejores guitarristas que teníamos, ¿no? De hecho, en uno de los aniversarios de Café Tacuba, creo que cumplían 15 o 20, él sale ahí, estuvo acompañando a Café Tacuba, o sea, era un cuate que era bastante reconocido en la escena del rock mexicano. Sí, empezó en el heavy metal, creo que era Raxas, su primera banda. Me parece que sí. Después La Lupita, donde ya le empezó a meter un poquito más al funk y al rock, y bueno, ahí fue donde trascendió, ¿no? Donde creo que a los que nos tocó verlo en algún concierto de La Lupita era un personaje increíble. Sí. La generación noventera sí le pegaba chido la Lupe. Usted no es muy fan de La Lupe, ¿verdad? No le atora tanto. Hable con sinceridad, Dígalo, no pasa nada. No, es que mira, Paquita Disco. Pero sí te gusta el Caramelo Macizo, por ejemplo. Caramelo Macizo es un gran pinche disco porque ahí como que alguien les dijo, ya güey, o sea, ya estuvo de Paquita Disco, Contrabando y Traición, ya hagan otras cosas. Y lo que hicieron fue completamente distinto. Y el señor Mora y yo, que estuvimos un rato en un programa, nos tocó estrenar algunas canciones de La Lupita, como 2 o 3, ¿te acuerdas? Sí, de su último material. Ya del 2015, 16, 17, unas cosas así, y la verdad muy bien. Pero sí, esa primera etapa de La Lupita no me gustó tanto. Ahora, el otro día que hablábamos con Poncho de La Lupita acá en esta cabina en Locura FM, claro, le preguntamos sobre el asunto de, pues, qué pedo, ¿no? Con la Paquita Disco, y nos contaba que lo que trataban ahí era como de ser medio transgresores, ¿no? Sí, era irreverente. Y lo logran, o sea, la verdad, la Paquita Disco a mí no me gusta, pero sí me parece que es una canción que tú de entrada la escuchabas en los 90 y decías, güey, ¿qué es esto, no? Sí. Irremediablemente,
te grababas el nombre. Creo que ese ¿no? momento de Culebra con la Lupita, con la Cuca y tal, sí empezaba a romper un poco porque fíjense, esto es muy chistoso, pero el rock en México siempre trata de ser como muy serio, como muy muy clavadón. Mientras, por ejemplo, en España tienes a La Trinca, a los Toreros Muertos y tal. Acá en México siempre todo era como muy serio. Y de pronto la Lupita pues sí rompía y venía a echar como el cotorreo, agarrar Contrabando y Tradición, que es la canción que hace populares a los Tigres del Norte, y hacerla en su propia versión. Y sí, evidentemente era una banda que procuraba ser divertida y un poco más pesada que el resto de las bandas, ¿no? Había más guitarrazo, precisamente Lino Nava. Y ya después empiezan a explorar otras oportunidades. El disco 3D también de la Lupe también tiene su onda. Donde viene ¿no? el jajaja. El jajaja, sí, que sonaba muy sesenterón, que ya le pasaban a bajar un poco a lo pesadito. Y la verdad, pues una muerte que duele, ¿no? En paz descanse el buen Lino. Bueno, ya nada más para finalizar, la Lupita sigue en activo. O sea, claro. Sí hubo un momento de reflexión ahí con los integrantes de la Lupita, que prácticamente ya nada más queda el vocalista. Héctor Quijada. Y creo que su esposa regresa a la banda y van a estar en el Vive Latino. Sí, por ahí, pues bueno, finalmente normalmente es el vocalista o la vocalista los que finalmente siguen manteniendo la banda. Incluso la esposa se fue un rato, Rosa, ¿no? Sí, Rosa. Sí, después del Caramelo Macizo. Y regresaba, o sea, había veces donde, sobre todo en conciertos en vivo, regresaba y luego decía, bueno, yo ya me voy. Sí, madre, y ¿no? ella misma lo dice en una entrevista que le hicimos también acá en Locura FM con Rock en tu idioma, pues que se quiso dedicar a otras cosas, a estar en su casa, a criar a sus hijos, a traer otro rollo, pero pues el rock llama, ¿no? ¿Saben también quién se murió importante? ¿Quién, que decías compadre? que no fue tan trascendental, pero definitivamente sí lo fue. ¿Quién? Quincy Jones. No, Quincy Jones es también un antes y un después en la producción discográfica y en la comercialización de la música. El hombre detrás, así lo digo, no tengo pruebas, pero el hombre detrás de Michael Jackson, ¿no? Ah, caray. Estaba muy, muy detrás. Estaba muy detrás. Él le daba forma a las locuras de Michael Jackson, que si lo han visto era un cuate que se ponía a componer con la boca. O sea, finalmente a tratar de generar estos ritmos. Y Quincy Jones entendió muy bien hacia dónde tenía que llevar a Michael Jackson, pero no fue el único. Produjo una gran cantidad de discos. Bueno, está desde Frank Sinatra. O sea, exacto. Quincy Jones ya trabajaba con Frank Sinatra. Imagínate además con Frank Sinatra en una época en la que los negros no siquiera podían subirse a un autobús. Y perdón que lo diga así, pero así era el asunto. No te podías subir a un autobús, no podías ir a la misma escuela. Y este señor ya con su propio talento podía trabajar con The Voice, ¿no? Con el cantante más importante de música en Estados Unidos. Es muy importante Quincy Jones porque él no comienza dedicándose a la música pop, sino en realidad él comienza aprendiendo pues a ser director de orquesta. Él era un director de orquesta y luego se da cuenta que tiene facilidad para componer, se va a estudiar a París, o sea, es un cuate que en realidad en muchos sentidos rompió ciertas etiquetas que había en su época. Y el colofón, obviamente, es cuando comienza a hacer... ¿El Colofox? El Colofox. Con Michael Jackson. Solamente usted sabe que es el Colofox, compadre. Al rato hablando todo del Colofox. Pero sí, la parte por la que masivamente es conocido es por, nada más, ser el productor del disco más vendido de la en la historia de la música, que es el Thriller. Y sí, en efecto, Michael Jackson y Quincy Jones trabajando muy de la mano, pero al mismo tiempo tenían muchas diferencias. No, totalmente. Entonces, pero eso es parte importante de ser un buen productor, entender que el artista tiene una visión, tiene una manera de entender las cosas e irlo guiando y proponerle otras cosas. Y ya nada más para terminar, Quincy Jones termina produciendo We Are the World, ¿no? Que también es una de las cosas más aglutinantes de la música pop. Claro, para quienes de pronto no recuerden, no sepan qué pasó con We Are the World, voy a contar la historia. Rápido, no el antisistema. Okay. Había una hambruna terrible en Etiopía. La gente realmente estaba literalmente muriendo de hambre en las calles. De pronto Quincy Jones toma esta batuta de decir, vamos a hacer una canción. Bueno, estaba Live Aid también, ¿no? Sí, o sea, es que así lo vamos a contar, vamos a contarla bien. Entonces, en Inglaterra el primero que dice, oye, güey, tenemos que hacer algo, es Bob Geldof, ¿no? El líder o vocalista de los Boomtown Rats en Inglaterra, y él... es el festival. Antes hace Do They Know It's Christmas, claro. La canción Do They Know It's Christmas, de junta toda la gente, la crema de la música británica. Después hacen Live Aid, y en el inter de Do They Know It's Christmas y Live Aid, pues Michael Jackson dice, chinga. ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros los gabachos que venimos a salvar el mundo, chinga? ¿Qué vamos a hacer, cabrón? ¿No? Y le habla Quincy. Y le habla, oye, Quincy, que también una parte fundamental y que por lo pronto creo yo que no se reconoce es Lionel Richie.
O sea, ellos tres son los que finalmente hacen el proyecto y bueno, se hace We Are the World, que también es una escena, es una historia fascinante porque después de una premiación de los, ¿cómo se llaman estos? Unos premios en los Estados Unidos, inmediatamente después de esa premiación se van al estudio y ahí se juntaron Bob Dylan, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, en fin, ¿no? Terry Hall, John Oates, o sea, muchísima gente. Y después llega Emilio Azcárraga y dice, ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué México no? ¿Por qué México no? Entonces tenemos Cantaré y Cantarás. Emanuel, Las Pandoras, Mijares, Roberto Carlos, ¿no? ¿Cómo se llama? José Feliciano. José Feliciano, porque en Estados Unidos estaba Stevie Wonder. Entonces dije, nosotros también tenemos uno. ¿Cómo que no? Y también canta, cabrón. Bueno, en fin, rápido. No sé por qué hablando de esa época, bueno, también en se paz fue descanse este año. el buen Quincy Jones. Fue Gina Montes también de aquella época de los 80s. La recordarán como personaje famosísimo que aparecía en el intro de la serie de La Carabina de Ambrosio. Sí. No sé qué tantas personas pueden recordar a Gina Montes. Mira, yo creo que si andan en nuestra rodada. Ahí. Nuestros productores seguramente van a poner una escena del tan 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 tan. Todos los que tenemos esta edad, que éramos niños o ¿sabes cuál era la adultos, parte? Era una parte fundamental del programa, era cuando ella decía, The Nankiu. Claro, porque salía con el Beto el Boticario, ¿no? De su asistente. Y luego también había otro momento en el que salía cantando, depende de quién estaba. Sí. O Fito Girón, o César Costa. O Manolo Muñoz, o el Wallace. Y ella salía bailando ahí entre el humo y de pronto llegaba a interrumpirlo. Beto el Boticario. Beto el Boticario, exactamente. No, era Sí, era Beto el a veces Boticario. era Beto el Boticario, a veces se interrumpía también el Pulgarcito, ¿cómo se llamaba este cuate? Claro, Alejandro Suárez, ¿no? Claro. Era una gran serie y es una mujer que además era muy, muy, muy guapa y que alcanza la inmortalidad gracias a y era du Brasil. Y era du Brasil. Así que bueno, en paz descanse. Que en su desaparición de la televisión mexicana después se empezó a manejar ahí las teorías conspirativas, ¿no? Oye, ¿ves que decían que era hombre? Había una teoría de que decían que era hombre, sí, ¿verdad? ¿Verdad que decían que era hombre? Y también esta de que tenía... habían desaparecido. No sé si esto vaya a ser un problema, no, yo creo que no, pero hay quien decía que era amante de Durazo. Y cuando viene el problema de que atrapan a Durazo, toman el Partenón y todo el rollo, es cuando de pronto ya como que desaparece del ámbito público. Podríamos hacer un pop-up de Gina Montes, ¿no? Lo cual nos lleva a hablar de ni más ni menos que Sasha Montenegro. Sasha Montenegro. Amante oficial y después esposa del expresidente José López Portillo. ¿Quién era Sasha Montenegro, compadre? Sasha Montenegro era una mujer nacida en Italia, que llega a nuestro país a formar parte de este cine un poco despreciado, de ficheras, de Las Bellas de Noche, hacer películas con Jorge Rivero, con Andrés García. El chorizo del carnicero. Todas esas películas y que de pronto pues se enamora, porque finalmente sí se terminaron enamorando y tenía un romance. ¿Usted cree que haya sido un amor puro? Yo creo que al principio... Entre el expresidente López Portillo vivieron juntos como 20 años, o sea, ella lo acompañó hasta el final de hasta el final de López Portillo. Sí, exacto. ¿no? Sí, dando y dando, dijo. Tú primero, yo después, ¿no? No, la verdad es que es una mujer que... Hay un documental por ahí que se llama Bellas de Noche que vale la pena que lo vean. Y ahí se habla muchísimo de la carrera que tuvo Sasha Montenegro, ¿no? Sasha Montenegro nació en el 46, falleció el 14 de febrero del 24. Y tenía una onda ahí muy, muy sensual, ¿no? Era una mujer de una sensualidad tremenda. O sea, más allá de lo guapa que era, tenía una sensualidad. ¿Sabes también quién tenía una sensualidad muy importante que falleció este año? Ni más ni menos que Lorena Velázquez, que ustedes la podrán recordar en las películas que hacía con El Santo. No, era una de estas mujeres. También sale en la de Caín, Abel y el otro, esta película que hacen César Costa, Enrique Guzmán y Alberto Vázquez. Y era una mujer también muy sensual, muy guapa de esa época, del cine B, o sea, no era como Silvia Pinal, como Dolores del Río. Había este otro tipo de estrellas, Tere Velázquez, que era su hermana, y Lorena Velázquez. Pero bueno, Lorena Velázquez se va de este mundo este año también. En el ámbito deportivo, a ver, hay un montonal. Está Mario Lobo Zagallo. Mario Lobo Zagallo, 2 veces campeón del mundo. Jugador con la selección de Brasil en y el luego 70. fue entrenador. Es el único que ha ganado, creo que la Copa como jugador y como entrenador. Creo que sí, en la historia del mundo, creo que sí. Sí, habría que revisar ese dato. Va a salir después. No es cierto, también otro güey. Ustedes no saben, ¿no? Pero pero sí, Mario Lobo Zagallo, que él gana en el 94, ¿no? En el 94, en Estados Unidos 94. Como entrenador. Que venía Pereira como su asistente y Pereira se queda como entrenador de la selección de Brasil. Fíjate, esa selección para los pamboleros
Romario y Bebeto. Sí. Cafú, Branco. ¿Roberto Carlos? No, yo creo que todavía no estaba no. Roberto Carlos. No, yo creo que no, pero era una gran selección cuando el fútbol era diferente. Le ganan la final a Italia. Roberto Baggio, que falla era el penal. La mera pistola de Italia, falla el penal. Bueno, el gran Lobo Zagallo. También en el deporte y de nuestro país, y creo que el más doloroso, porque vamos a tener también un especial de deportistas mexicanos, seguramente hablaremos mucho más de él. Será unas 4 o 5 semanas. ¿No? Ahondaremos, no ponga su mano ahí porque nos tapa la cámara. 4 o 5 semanas. Ya le dio ahí en la torre. El señor Fernando Valenzuela, ¿no? Sí, Fernando Valenzuela marca un antes y un después en el deporte mexicano. La otra vez lo estaba platicando con no sé quién, pero era Hugo Sánchez en el fútbol. Totalmente. Julio César Chávez en el box y Fernando Valenzuela. Pero cuando era Fernando Valenzuela en el béisbol con los Dodgers, en serio, México se paralizaba. O sea, no había forma de que no hubiera gente hablando de Fernando Valenzuela. Era además un momento que luego nosotros somos muy nostálgicos de pronto del asunto, pero los 80 sí creyeron, o sea, entramos en la crisis más profunda que nos podamos imaginar, terrible. Bueno, que no hemos salido. ¿Quién sabe? Porque en el 94 hubo otra, compadre, pero en los 80 fue así, me acuerdo perfectamente bien, el señor López Portillo, todo se enlaza, que iba a defender el peso como un perro, como no sé un qué. perro. Yo recuerdo ver a mi papá que se despertó y me dijo, acaba de devaluarse la moneda 123%. 123%. Y de pronto empieza a surgir esta esperanza de nos vamos a levantar, cuando viene el terremoto también terrible que termina devastando la ciudad. Y los mexicanos se aferran mucho a estas grandes estrellas que demuestran que puede ser famoso de forma internacional. O sea, nunca habíamos tenido un futbolista internacional como Hugo Sánchez. En el béisbol habíamos tenido, por ejemplo, al Pirata Fuentes, a Beto Ávila. Pero este chico tenía 19, 20 años ganando una serie mundial. O sea, aparte siendo fundamental para ganar la Serie Mundial y para ganársela a los Yankees. Y además posicionar un equipo en Los Ángeles que comenzaba cada vez más a llenarse de mexicanos. La verdad es que sí se volvió una figura emblemática. Yo particularmente no recuerdo tanto haberlo visto jugar, pero yo creo que eres trascendente cuando todos saben quién eres y a qué te dedicas, aunque no seas especialista en la materia. Y yo creo que toda la banda de nuestra generación sabía quién era Fernando Valenzuela. O sea, todos sabían que era un beisbolista, ¿no? Ahora, por cuestiones de edad, esto es algo que normalmente repetimos en todos los episodios. No existía el internet en aquella época. Los partidos a veces los podías ver en vivo y a veces hasta diferidos. Y la gente los veía diferidos, no le importaba porque quería ver cómo había jugado Valenzuela. Y cuando jugaba Hugo Sánchez y cuando se paralizaba a París para ver pelear a Julio César. Y la personalidad de Valenzuela, contraria a la de Julio César y a la de Hugo, un cuate muy, muy tímido, introvertido, muy sencillo, muy humilde. Y él podía mover un dedo y se movía absolutamente todo en Los Ángeles, ¿no? Exacto. Eso es muy importante, yo no lo sabía, pero tenía poco tiempo que se había hecho el estadio de los Dodgers, que actualmente sigue, y ese estadio lo hicieron en un barrio mexicano. Sí. Y entonces hubo revueltas, o sea, se puso feo, hicieron el estadio, y durante algún tiempo la gente no iba a ver a los Dodgers, sobre todo los mexicanos que eran de ese barrio, hasta que llegó Fernando Valenzuela. Yo vi una declaración del Magic Johnson, Johnson, sí, donde dijo, hubo muy pocas personas que podían mover a Los Ángeles. Una era Kobe Bryant, otra yo, lo dice humildemente, y la otra persona era Fernando, ¿no? Entonces ya para que el Magic Johnson diga eso, y a mí, sobre todo, yo me quedo con la personalidad de Valenzuela. Hay una última entrevista que le habrán hecho, no sé si un par de meses o semanas antes de morir, donde sí se ve que algo no está bien. Y muy, 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 muy tranquilo, en fin. Tremendo. Y otra gran leyenda de estas que sobrepasan el tiempo y la memoria en el fútbol, pues es Franz Beckenbauer, ¿no? Participante de aquel llamado todavía el partido del siglo, ¿no? ¿Quién era Franz Beckenbauer? Contra Italia. Compadre. Franz Beckenbauer era jugador y después entrenador de Alemania, jugador precisamente en los años 70, están en México 70, están en 74 donde es campeón. Ajá, rapidísimo un detalle de Franz Beckenbauer en ese juego que mencionas, no sé si se rompió, se esguinzó la clavícula o veto a saber, y juega vendado. Juega vendado porque todavía no existían los cambios en el fútbol, o sea, no había cambios. Que empezaban, esos terminaron, no había mamá de que, ya se cansó tantito, no.
Y lo termina jugando a todo. No sé si recuerdan, a finales del siglo pasado, Televisa pasó muchos programas de deportes y de varias cosas icónicos del siglo pasado. Y yo vi ese juego ahí. Se estaban dando una madriza. Era Italia contra Alemania. Exacto. Era una madriza de patadas, empujones. Todos empezaron y todos terminaron. Y terminó ganando Italia. Termina ganando que Italia. Que después va a perder contra Du Brasil. Contra Du Brasil con Mario Lobo Sacal. Exactamente. Bueno, todo se conecta. Todo se conecta. Y después, como ya decías, Franz Beckenbauer fue técnico de Alemania. Pero él no ganó el Mundial con Alemania. No estoy seguro. No. Pierde una final, según yo, pierde la final. Él llega, Alemania lo gana en los 90, ¿no? Ajá. Pero no sé quién era el técnico, ahorita lo revisamos. En el 90, precisamente en el 90, ¿no? Bueno, ahí podemos conectar con Andreas Brehme. Que fue quien mete el gol en esa final de Italia 90. De Italia 90, un gol, un penal marcado, lo mete a través de un penal muy controvertido, le gana a Argentina. Sí, que el árbitro era Edgardo Codesal, uruguayo, nacionalizado mexicano, que de hecho iba representando a México como la Comisión de Arbitraje de México, y es el primer árbitro mexicano que pita una final en un mundial en 1990, que México no participó en el mundial de 1990. Por los cachirules. Hasta ahorita estoy pensando, ¿habrá sido como una compensación? No creo, ¿verdad? Pues digo, Codesal tenía sus errores, era medio extravagante a la hora de arbitrar. Pero no creo que le hayan dado la final además porque México no haya hay que ido. ser sinceros, la situación por la cual no fue México ni siquiera fue precisamente por los cachirules ni por lo que descubrió Antonio Moreno, nada. Fue por la soberbia de los propios directivos mexicanos. No pedir disculpa. Es que nada más no pidió disculpas, sino dijo, güey, no. Lo suspenden nada más en el ámbito juvenil. Y ellos viajan hasta la FIFA para decirle, óyeme, no, ¿cómo me vas a suspender? Si soy México. Se meten en una junta en la que nadie sabe qué pasó y cuando salen a avisar que ya no nada más de la juvenil, también la mayor y todo. Durante 2 años México no participa y nos perdemos el gran mundial que hubiera sido para Hugo Sánchez, que estaba en su momento, ¿no? Pero bueno, también de futbolistas y de gente que está metido en el fútbol, definitivamente, y para México muy importante, para la selección mexicana, porque después de esto, para el 94, quien nos está llevando en el camino, aunque lo van a sacar antes, directivos mexicanos, ¿por qué hacen eso? Es el señor Menotti. Que trae la verdadera revolución para mí del fútbol en México. Yo creo que ahí hay que contextualizar, compadre, que si hay una década que es la de los 80, los 90, bueno, como del 86, después del 86 al 90 y algo, donde México, por la suspensión y después no hay, creo yo, una buena generación de futbolistas. Y yo creo como que los mismos directivos mexicanos del fútbol como que pensaban que la selección no podía competir. Y Emilio Maurer, Emilio Maurer, que era presidente del Puebla y presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Se trae a César Luis Menotti, campeón con Argentina en el 78 y uno de los grandes filósofos del fútbol, llega a México, y dicen, pues creo que esta selección sí puede competir. Y entonces es esta generación de, primero, la visión que tiene para seleccionar a Jorge Campos. Cabrón. Totalmente. Es que era una generación dorada de Pumas. Benjamín Galindo, por decir algunos, ¿no? Campos, Galindo, Marcelino Bernal, Aspe, Luis García, Peláez y Jorge Rodríguez. Que también fallece este año, exactamente. Jorge Rodríguez del Toluca llegó a tener un gran nivel. Y un gran bigote. Creo que es el último jugador en la selección mexicana que ha tenido bigote, ¿no? Sí, posiblemente. Se dejan los pinches bigotes hoy y dices, güey. No, se ve muy raro, pero sí. Muy raro. Bueno, Menotti, para cerrar nada más, fallece el 5 de mayo del 24, nacido el 5 de noviembre del 28, o sea, sí, ya estaba bastante veterano, 95, 96 años. Y que por muchos años participó en la televisión mexicana, en la televisión deportiva mexicana. Claro. César Luis Menotti con Joserra. Con José Ramón. Y bueno, invitación de José Ramón. Él dirige a Jorge Rodríguez, que falla el penal, uno de los penales que se fallan contra Bulgaria. ¿Cuándo falleció Jorge Rodríguez, jugador del Toluca? Este año definitivamente no tenemos exactamente el dato en este momento, pero de que falleció este año. Muy joven, la verdad es que también muy joven. Era joven. De hecho, él había pasado por algunos problemas de salud antes. Incluso, si mal no recuerdo, la Federación Mexicana de Fútbol, creo que oficial, o sea, él, en su cuenta dijeron, lamentamos el fallecimiento y todavía no se moría, ¿no? Fue algún tiempo después.
También muy joven, quien fallece en el ámbito del básquetbol es Dikembe Mutombo, jugador africano de los Nuggets. Llega con los Nuggets de Denver, después está con los Rockets de Houston, por ahí me decías hace rato. Sí, con los Hawks y creo que con los 69ers. Fallece muy temprano, a los 58 años de edad, por un cáncer cerebral. Cáncer cerebral, que Dikembe Mutombo también es como esta generación dorada de la Jordan. NBA en México, porque, creo que el nivel de la NBA siempre ha sido altísimo, pero en México empezaron a televisar los partidos en los años 90, ya de manera constante, no solo los playoffs. Es el gran boom del básquetbol. Exactamente, y en esa generación pues ya viene Jordan, viene Magic, Pippen, Mutombo, y ahí viene Dikembe Mutombo, ¿no? Dikembe Mutombo es Patrick seleccionado Ewing. justo cuando ellos empiezan a entrar como en su etapa más poderosa. Jordan, que llega Larry Johnson, lleva Dikembe Mutombo, lleva Ewing. No, bueno, Ewing era de una generación anterior, pero llega toda esta nueva generación y llama mucho la atención porque pues empiezan a llegar también jugadores africanos que empiezan a funcionar, ¿no? Hakeem Olajuwon, que también era africano, ya estaba funcionando en la NBA. Y hablando de deportistas, otro que se nos va, uno de no muy buena memoria, es el señor O.J. Simpson, jugador de los Bills de Buffalo. O.J. Simpson que en su carrera como profesional marcó un montón de récords con los Bills de Buffalo. De hecho, él se tiene que retirar antes porque está destruido. O sea, las rodillas. Físicamente. Ya no le dieron físicamente. Ya el Era, cuerpo güey, no le daba. primera O.J. Simpson, segunda O.J. Simpson. Y obviamente Está no da yo creo más. que entre los 20 mejores corredores de la historia de Seguramente, fútbol americano. yo diría que de los 10. Posiblemente de Yo los diría 10. que de los 10. Y después se da cuenta, empieza a tener, o sea, era un güey, la verdad, está simpático, o sea, tenía sangre Bueno, liviana. fue actor de cine, Fue en actor películas de como ¿Y cine, dónde está el piloto? Fue comentarista. No, ¿y dónde está el policía? Fue comentarista también de fútbol americano. O sea, era un güey, la verdad, muy simpático. Hasta que un día se le... Y si decíamos de Valenzuela y cómo detenía la transmisión televisiva y aún así... Oye, sí, lo hizo en una persecución inolvidable. Cuéntenlo todo, o sea, cuéntenlo todo, porque seguramente hay gente que no lo sabe. Hay además una serie muy interesante Sí. donde viene realmente la historia. Realmente yo lo que recuerdo siendo niño, porque no me enteré bien de la historia, es que de pronto le cambiabas a todas las canales de televisión y había una persecución que iban como 20 patrullas y una camioneta. helicópteros. El helicóptero persiguiendo una Bronco a de O.J. Simpson, que pues habían desvivido a su esposa. A su esposa y al amigo. Y al amigo. Al amigo de su esposa. Ajá. Entonces, Y viene un pues, juicio el totalmente primer sospechoso mediático. es O.J. Simpson. Se escapa, como tú bien dices, lo empieza a perseguir a la policía, los noticieros en vivo gringos cortan todo. Incluso creo que había un juego de la Serie Mundial. En México también cortaron ¿Ah, sí? transmisión, sí. Y entonces lo están siguiendo y después se dan cuenta que el que están siguiendo es a O.J. Simpson. Lo detienen en efecto y... o sea, es que Hay un juicio enorme, larguísimo, todo y mundo. todo apuntaba que él podría ser el culpable. Sin embargo, sus abogados lo llevan al terreno racial. Y ahí es donde se salva. Después, la verdad, después sí fue encarcelado por otras cosas. En fin, ¿no? Sí, una de estas vidas tristemente célebres. Si Sí. quieren, ya para terminar con la parte de deportes, por ahí como importante está, por supuesto, Carl Weathers, el Apollo Creed, que fue jugador Apollo profesional Creed. y también fue actor, digo, de alguna forma lo Sí, podemos sí, mencionar. sí. Muy querido. Y por ahí un comentarista muy joven, que es André Marín. Sí, André Marín, que también creo que marca un momento muy Sí. especial de la televisión mexicana cuando José Ramón Fernández empieza a descubrir o darle oportunidad a nuevos comentaristas, a jóvenes, reporteros. Sí, porque empezaron como reporteros. Exacto. Porque mira, José Ramón es una personalidad difícil, es un tipo bastante especial, pero lo cierto es que le ha sabido dar el espaldarazo a muchas buenas figuras del deporte, creo que mucho mejor de lo que han hecho en Televisa, porque lo hizo con André Marín, porque lo hizo con Faitelson, Sí, porque si lo hoy hizo con... revisas todos Hasta los- con Francisco Javier. Sí, Si hoy revisas todos los canales de televisión que se dedican a los todos deportes, salieron de ahí. hay por lo menos uno o dos. Hay una generación José Ramón ahí. Hay una generación José Ramón, o sea, está, bueno, Orbañanos, el que estuvo hace mucho tiempo, pero ahí estuvo Carlos Albert ya retirado, pero de ahí en fuera André Marín, como dices, y están en todos los Que medios. André Marín además es una situación bastante trágica porque por lo que tengo entendido es, come algo, está en un lugar, Sí, es una bacteria. llega una bacteria y termina acabando con su vida después de una lucha bastante intensa por tratar de sobrevivir a todo lo que le devastó este bicho. Y el momento en el que se da, tristemente, su fallecimiento, porque es cuando deja Fox Sports, que ya tenía muchísimo tiempo trabajando en Ah, Fox y estaba en Sports, Televisa, y se va a ¿verdad? Televisa. y acababa de pasar a Televisa junto con Faitelson. Entonces era el reencuentro de estos dos personajes
que fueron tan importantes en la televisión noventera, en televisión azteca, y se reencuentran en Televisa cuando ya los dos trabajaban como competencia. Uno en ESPN, el otro en Fox, y los dos coinciden otra vez en Televisa. Y sabes que él, contado por José Ramón y por él mismo, o sea, André Marín a los 16 años ya estaba trabajando como de reportero, y ahí es una vez más la figura de José Ramón, como José Ramón, pues lo ve a este chavo de 16 años y dice, sí, órale, quédate a trabajar, y durante muchos años André Marín fue quien cubría la selección mexicana, ¿no? Cuando aparte no tenían los derechos, él mismo cuenta, bueno, un día estaba subido en un árbol, porque no lo dejaban ver los entrenamientos, no sé en qué mundial, se subió al árbol, o sea, era un cuate que iba sobrevolando, o sea, que tenía este instinto periodístico, más allá de las polémicas que después lo veíamos en los foros de televisión, ¿no? Totalmente, bueno, y hablando de foros de televisión, si les parece bien regresar a ese ámbito, rapidísimo mención para Alfredo Alegría, que era un personaje llamado Lenguardo, de los Cachunes, también se va este año. Pato Levi, tristemente célebre tipo acusado muchas veces de abusos sexuales y cosas por el estilo, hijo de la dama del buen decir, de Talina Fernández. Verónica Toussaint, que fue una muerte que dolió mucho porque me parece que Verónica Toussaint es ya de estas estrellas mediáticas a través de las redes sociales, una chica muy guapa, muy joven, muy positiva, que desafortunadamente no puede sobrevivir al cáncer de mama. Ella muere el 16 de mayo de 24, muy joven, nacida el 15 de marzo de 1976. ¿Quién más? Así Shannon Doherty, Brenda de Beverly Brenda Hills. Walsh, señor, También, de los gemelos Walsh. Gracias a ella hay una proliferación de Brendas también muy importante. De Brendas, de Dylans, de Brandons, ¿no? Todos ellos. Sí. Shannon Doherty, que apareció en una serie llamada Beverly Hills 90210, que pues era la telenovela noventera, ¿no? O sea, no sé cuántos años duró, como 7, 8. Y además ella sobrevive a ese personaje y después se vuelve muy popular con una serie que se llama Charmed, ¿no? Encantada, la de las brujas, exactamente. Y desde hace algunos años pues ya padecía de un cáncer contra el cual estuvo luchando. También y varios años. No se queda. Y bueno, si quieren ya para terminar este episodio, otras de las muertes importantes, se los voy mencionando, ustedes dicen que quieren comentar. El Sopi, Gerardo Pimentel. Pues importante en los medios de comunicación. Nosotros que pues hemos trabajado un ratito en lo de la radio, creo que también sí es importante. Sí, la generación que escuchaba Órbita, Reactor, impulsor de la cultura del reggae y del dub en nuestro país. Y también de la cultura vial hacia los ciclistas. Exacto. Entonces creo que sí es importante hacerle una mención al Sopi. Por ahí Ernesto Gómez Cruz, un actor que se merece un programa. Súper actor Ernesto a donde Gómez lo Cruz. Pusieran, hacía el papel. Actor, digo, de lo último que nos acordamos, este gran personaje que hace en El Callejón de los Milagros de Don Rue. ¿No? Bueno, lo tuvimos en Don Rue, un personaje emblemático. Lo tenemos en El Infierno. Tremendo. Haciendo doble papel. Exacto. Tremendo. En los Caifanes. En los Caifanes, muy joven. En películas como El Gallo de Oro. No, El Gallo de Oro no. Se llamaba bueno, no recuerdo, pero es la versión que hace de esta historia de Juan Rulfo que hacen con Ripstein. Hace este personaje del gallero y de todo este cuate. Un actor que lo mismo como tremendo. Podía interpretar de cualquier personaje y en donde se pusiera, te comía la escena, ¿eh? Compadre, y rapidísimo, es de estos actores que trascienden, digo, lamentablemente hay que decirlo, a su físico. O sea, porque estamos acostumbrados, sobre todo en un medio mexicano, que tienes que estar carita y tienes que estar guapo, y él la verdad era tan buen actor que trascendió. Sí, forma parte de una generación que tiene la fortuna de sobrevivir a la debacle del cine mexicano. Sobre todo porque él era un actor de teatro. Ahí es donde lo descubren. Y no le tiene miedo a ningún papel que le ofrezcan en el cine. O sea, podía ser a lo mejor un cine clasificación B, pero también un cine de arte y también ahora cine comercial. Era para todo, ¿eh? Lamentablemente creo que terminó ahí con pidiendo dinero, una cosa así, ¿no? Sí, bueno, no paga bien aquí a final de cuentas la cultura. Por ahí también se nos fue alguien que no pidió dinero, Liam Payne de One Direction. Sospechosismo alrededor de ese fallecimiento. Muy polémico y va a seguirse la verdad es que si lo ves, él había dado como ciertos indicios de que estaba mal, de ¿no? depresión. O sea, desafortunadamente es una historia muy clásica entre la gente que tiene éxito muy joven, porque hay un desequilibrio mental, obviamente, al tenerlo todo sin... Y creo yo, compadre, también de las redes sociales. O sea, hoy es muy importante para estas nuevas generaciones lo que puedan decir o no de ellos en las redes sociales, ¿no? Entonces, pues, lamentablemente fallece muy joven Liam Payne. Otra actriz también importante es Elena Rojo, actriz de telenovela, sobre todo muy reconocida. Tiene una película bien interesante con Juan Ferrara que se llama Telenovela, que si un día la pueden ver, está en YouTube, chéquenla porque es
la historia de un actor de telenovela, es como un reality en donde de pronto la telenovela que está grabando se va combinando con su vida y es una cosa súper loca que vale mucho la pena. Y ahí sale Nena Rojo, José Agustín. José Agustín, el escritor mexicano. Escritor mexicano de la, ¿cómo le dicen? De la onda. De la onda, es estos escritores, por ejemplo, un poquito lejos de Octavio Paz, de es como Carlos una nueva Fuentes, generación que rompe, de los 60, ¿no? Pero entonces este cuate ya es el 68, es el rock y todo este rollo muy, muy importante para una nueva generación en ese momento entonces, claro. de jóvenes mexicanos. No, y que para nosotros, por ejemplo, la generación de nosotros, claro, nos tocó verlo haciendo un especial de música de rock, toda la historia de la historia del rock, en un especial que era muy popular en los 90 con Jordi Soler. Que nosotros lo veíamos cuando íbamos en la universidad y yo creo que José Agustín tendría la edad nuestra. Edad, exacto, ya lo veías súper grande. Ese señor, qué pedo, ¿no? Pero sabía mucho, ¿no? Entonces sí aprendías. Hay un libro que se llama Ciudades Desiertas, buenísimo. Ciudades Desiertas, sí, es claro, es de él, que además hay película con Gael, con ¿no? Gael García. Me estás matando, Susana. Me estás matando, Susana, sí. Y aparte muy divertida la obra. Por ahí también, para los que son como más fanáticos del anime, como usted, Akira Toriyama. Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball y de toda esta franquicia de Dragon Ball que es hoy en día. A mí me llamó mucho la atención, creo que esta semana estaba cambiándole y vi ya ven que al final le ponen la fecha de creación del copyright de cada anime. Y bueno, ya Dragon Ball está también llegando al 40, ¿no? O sea, sí, es bastante tiempo. Es además un anime que le pega más a la gente que ahorita tiene 30 y tantos años, 40 y tantos años incluso. Y que siguen pasándolo en todos los canales. Y que sigue llegándole a la gente. Y que yo sigo sin entenderlo porque cada vez que le pongo, está como en una cosa ahí como en cámara lenta. Y luego le volví a poner al siguiente día y seguían en la misma escena y la misma escena. Es una manera de contar historias que, sinceramente, a mí no me conecta tanto, pero bueno, definitivamente deja esto en muy alto nivel. Y hay que decir James Earl Jones, la voz de Darth Vader y también de Mufasa. Pues viene la película de Mufasa, ¿no? Sale, pues yo creo que para cuando esté saliendo esto va a estar la película de Mufasa. Un actor norteamericano, pues es que no sé cuántos años tenía cuando falleció, pero bueno, digamos que era un actor norteamericano clásico y como que yo recuerdo que al principio no sabías quién era la voz de Darth Vader, ¿no? O sea, yo creo que fue mucho tiempo después que se le empezó a reconocer por eso. Yo creo que es un gran acierto por parte de George Lucas tener un personaje que está siendo actuado, que trata de un señor persona, que es un actor que nada más se va a parar y a moverse, gigantesco, contratar la voz de James Earl Jones para hacer este personaje y que luego cuando le quitan la máscara no es ninguno de estos dos, es otro personaje, ¿no? Eso fue un poco por casualidad, ¿no, señor Morón? Por casualidad y por incluso... por derechos, ¿no? Por derechos, porque el actor que estaba contratado, que era un ex luchador y creo que o sea, el Darth Vader que vemos. El Darth Vader que vemos, el físico, con casco, ajá. Pues era un luchador o era un mister de fisicoculturismo. Y en algún momento George Lucas decide que no lo va a utilizar ni le va a dar, al momento de quitarle la máscara le va a dar el papel de Darth Vader. Entonces él mete alguna demanda y ahí se detiene todo, por eso James Earl Jones entra con la voz y luego al actor que le quitan la máscara es otro. Sí, es un relajo increíble, ¿no? Hay un documental donde al primer Darth Vader, vamos a decirlo así, que no me acuerdo su nombre del actor o del luchador, unos jóvenes se reúnen, se organizan y le hacen la despedida como se debe. O sea, él sí es Darth Vader en ese documental. Wow, genial. Está buenísimo, es como un homenaje, porque al poco tiempo muere. Y bueno, si quieren ya para cerrar el asunto, rapidísimo, Maggie Smith, conocida como la maestra en Harry Potter. ¿Canuta? La maestra Canuta. Sí, para los fanáticos de Harry Potter rápido van a decir, estos nunca han leído Harry Potter, ni han visto las películas, pero creo que también es importante porque el papel que desempeña en las películas, pues sí. Maggie Smith es una mujer que además tenía ya... No, tiene una carrera impresionante. También fue muy popular en la serie de Downton Abbey, donde incluso su personaje se despide cuando hacen la última temporada. Muere el personaje y ella se despide y muere de manera muy digna en pantalla y al poco tiempo pues fallece en la vida real. Que nada más lo de Harry Potter el otro día con mi esposa y con mis hijos, yo lo que les decía es que todos los actores británicos
pasan por Harry Potter, ¿no? O sea, todos han pasado por ahí, fueron tantas películas que todos han pasado por ahí. Definitivamente, también por ahí se va Alain Delon, un actor Alain francés Delon. muy de los 60s. Ese sí, la verdad es Ese que ya no nos tocó. ya no nos tocó. Lo único, No es para tanto. lo único que hay que aclarar es que el señor Montesino, y luego yo dije, sí, estaba muy guapo. Está ¿no? muy guapo, la verdad es Muy que era como... Estaba. Sí, pues ya fue. Bernard Hill, que es el personaje del capitán Del Titanic. del Titanic. Y que también salió en El Señor de los Anillos. Sí, es el rey de... De chocolate. Con nariz de cacahuate. Es el rey del Rohim, o no sé cómo se llaman estos cuates que viven ahí en las praderas. Ya mi cabeza A mí ya me no gustó va. un chingo el Señor de los Anillos, Pero pero yo ya acordarte hoy de la veo en la todos, sí. tele y digo, no mames. Bueno, No sé ni cómo me senté 3 horas en la pinche. Sergio Méndez, uno de los grandes Sergio precursores Méndez. de la bossa nova y de una nueva forma de entender la música del jazz y la mezcla con la música brasileña que llega a Estados Unidos. Alberto Fujimori, tristemente célebre expresidente de Perú, que estuvo encarcelado. Polémico, hasta Que más no su poder. hija se llama Keiko. Keiko. Y también fue presidenta o es presidenta de... Keiko Fujimori. Ujú. Y Donald Sutherland, gran actor, padre de Kiefer Sutherland, Kiefer. que tuvo grandes papeles en los años 60, 70. Tal vez lo recuerda usted como el villano de los Juegos del Hambre, ¿no? Pues ahí está. Un Ahí recuento está. muy rápido. Un breve recuento porque la verdad podríamos pasarnos muchísimo más tiempo y lo haríamos si no es porque ya se apagaron nuestras cámaras. Las cámaras chidas Pero la banda que nos está valieron viendo en madre. vivo, muchísimas gracias por aguantarnos, que sí llegó ahí un poco de banda a vernos. Ahorita hacemos otra transmisión en vivo, si les parece bien. Bueno, pues ya está. Pues por acá me despido. Gracias, por favor, suscríbanse al canal. Ahí en el canal pueden encontrar un montón de videos de Michael J. Fox, de Sylvester Stallone, de bueno, muchísimas cosas. Suscríbanse, compartan y comenten. Señor Montesino. Gracias, nos vemos pronto por acá en el siguiente podcast. Agradecer a Leo que nos está apoyando Leo. en la producción, al ingeniero Fernando Muñoz que pues ¿Qué no hace? quiere venir. ¿Qué hace la ¿Qué hace el producción? ingeniero Fernando No quiere Muñoz? venir aquí, pero bueno. No pero ahí les nos gusta ayuda. venir a la Ya. capital. Y gracias, por supuesto, a Locura FM por la cabina y el espacio. Soy Carlos Sertuche, acá andamos Luis Iván, el señor Mario Andrés, ahí la vemos. Yo soy Carlos Alberto, ahí la vemos. Adiós. Adiós. Pop